quién eres y en qué crees puede dejar un impacto duradero en las generaciones futuras. Hablamos de dejar un legado y una herencia para nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y qué hay de quienes viven en naciones de todo el mundo? ¿Qué tipo de legado les dejarás a ellos? Cuando perteneces a una comunidad de creyentes que no solo se aman y cuidan mutuamente, sino también a aquellos que nunca han conocido. Desde el principio, juntos, como una comunidad unida de creyentes, CLM ha crecido y ha impactado a la nación de Israel de maneras que no habrían sido posibles sin personas como tú. Muchas personas preguntan, ¿por qué harías esto por la nación de Israel? En Génesis 12:3 se nos instruye precisamente a eso, a bendecir a la nación de Israel. No estamos destinados a cambiar el mundo de una sola vez. Estamos destinados a sembrar semillas de esperanza y amor en individuos, familias y comunidades, una vida preciosa a la vez. Luego podemos dar un paso atrás y observar cómo estas vidas florecen y producen sus propias semillas, continuando la esperanza y el legado que hemos plantado en buena tierra. Esto es exactamente lo que haces como colaborador y socio de Pacto de Kurt Landry Ministries. Tú brindas a los sobrevivientes del Holocausto comidas y la asistencia tan necesaria para que tengan recuerdos hermosos en sus últimos días, dejando un legado para el futuro de Israel. Proporcionas instrumentos musicales e instrucción a los niños para que puedan escuchar los hermosos sonidos de la música en zonas turbulentas de Israel. Ofreces recursos a las víctimas de la trata de personas, dando a estas jóvenes un futuro y una esperanza que pensaron que nunca podrían tener. Proporcionas a los soldados solitarios y a sus familias comidas, cajas de alimentos durante algunas de las circunstancias más difíciles de sus vidas. Plantas árboles en Israel. Plantas árboles en el desierto de Israel como una forma de decir, sí, estamos contigo y no serás movido. A veces, la mayor huella que podemos dejar en la vida es dejar un legado de esperanza y luz para las futuras generaciones.
De eso se trata precisamente, dejar un legado, de cambiar el mundo, una vida a la vez. En nombre de quienes están en Israel, decimos gracias. Muchas gracias, de verdad, sinceramente. Muchas gracias, realmente. Muchas gracias, de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Muchas gracias y bueno... Bienvenido cordialmente a Kurt Landry Ministries. Shabbat Shalom a todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo de Shabbat organizada esta noche en House of David, The One New Man Embassy. Ahora amigos, estamos a punto de comenzar en solo unos minutos, pero antes cuéntenos de dónde nos acompañan. Dejen sus comentarios, cualquier pregunta o petición de oración en los comentarios o en el chat de esta noche. Nuestro equipo siempre está listo para responder, ofrecer recursos y recibir sus peticiones así que siéntanse libres de participar en el chat ahora mismo. Ahora, obviamente el pre-show de Shabbat se ve un poco diferente y eso es porque Shabbat on the Road es la primera vez que Kurt Landry Ministries hace algo así. Esta noche estamos en Raleigh, Carolina del Norte. Ahora, mientras experimentan el Shabbat con el pastor Tim Osborne en House of David, el rabino Kurt y parte del equipo están aquí en Carolina del Norte. Grabaremos este mensaje especial esta noche y lo publicaremos pronto en YouTube, Facebook, Rumble y en la aplicación de One New Man Network. Donde encuentres contenido del ministerio Kurt Landry, lo publicaremos para ti. Estamos emocionados en Carolina del Norte y entusiasmados de que recibas el mensaje del pastor Tim Osborne esta noche. Ahora quiero decirles algo. Hay varias formas de hacer una ofrenda generosa esta noche. Puedes hacerlo ingresando a kurtlandry.com/donate y hacerlo desde tu tableta, teléfono móvil o computadora portátil. Además, algo de lo que quiero hablarte en el pre-show es que, chicos, estamos a solo una semana de Shavuot 5785 2025. Ahora, si estás viendo esto y ya hiciste planes para acompañarnos en House of David en una semana, estamos muy emocionados de celebrar contigo. Si no puedes asistir, por favor avísanos. Ve a kurtlandry.com/register. Haznos saber que planeas ver la transmisión con nosotros en una semana para Shavuot 5785. Te lo prometo, va a ser un fin de semana realmente poderoso con muchísimos eventos y no podemos esperar para celebrarlo contigo. Muy bien, así que antes de pasar al mensaje de Shabbat de esta noche, la misión de este canal es ayudar a cerrar la brecha entre la iglesia e Israel. Si eres nuevo aquí o no eres nuevo y estás viendo en YouTube, hazle un favor a nuestro equipo y a ti mismo. Haz clic en el botón de suscribirse ahora mismo, porque un gran porcentaje de las personas que ven este canal y están transmitiendo en vivo con nosotros aún no están suscritas. Todo lo que hará es garantizar que recibas notificaciones en tu teléfono de nuestro contenido espiritual diario y semanal. Muy bien, todo por mi parte en el pre-show en Raleigh, Carolina del Norte para el primer Shabbat en la carretera. Ahora vamos con el pastor Tim Osborne en House of David para el mensaje de Shabbat de esta noche. Va a estar muy bueno. Demos la bienvenida a nuestra audiencia en línea. Si pueden, pónganse de pie conmigo. Bienvenidos a Fairland, Oklahoma, House of David, la embajada del Un Nuevo Hombre. Nos alegra que se hayan unido a nosotros y confiamos en que están teniendo una gran semana y que van a disfrutar de un excelente Shabbat. Y creemos que el Señor tiene algo especial para ustedes esta noche. Estamos contando el Omer. Este es el día 40, entrando al día 41, así que ya estamos cerca. Y es un momento emocionante para estar vivos en Jesucristo.
Dios se está moviendo poderosamente en y a través de su cuerpo, y es tiempo de que podamos acceder al recurso de lo que está disponible para nosotros en esta temporada, que es Shavuot, Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre 120 en un aposento alto, y eso los transformó. Cambió totalmente su identidad, cambió por completo su perspectiva y su enfoque. Esta noche voy a hablar sobre Sivan, el mes de los gemelos, donde hablamos de la vista física, pero también de la visión espiritual, y cómo esas dos se combinan por el poder del Espíritu Santo para ver lo que Dios quiere lograr en y a través de su pueblo, a través de ti. El poder del Espíritu Santo ha venido para que puedas ser victorioso en toda situación, permitiendo así que nuestra identidad sea cambiada al ser transformados por la renovación de nuestra mente a la imagen de Jesucristo. Estás en proceso. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden decir, estoy en proceso? Todavía no he llegado. Todavía no he llegado. Llego. Estoy mejor que antes, pero no estoy donde puedo estar. Estoy en el camino. Muy bien. Vamos. Si los shofares pueden bajar, vamos a prepararnos para comenzar esta noche entrando en un nuevo mes, y la cuenta del Omer. Vamos a esperar una visitación del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Listos para visitación del Espíritu Santo? Sí. Si lo estás, entonces no te decepcionarás, porque Él ha venido con la expectativa de encontrarse contigo. Mira, Dios vino aquí por una razón, para estar contigo, para tener comunión contigo, para compartir contigo, para tener intimidad contigo. Y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Pero este primer toque de shofar, como siempre hacemos, es orando por la paz de Jerusalén, y enviamos una oración especial por esa pareja joven que estaba en Washington, para que el Señor les brinde consuelo y paz, pero también un despertar. Es un momento para que se nos abran los ojos y darnos cuenta de que el mal no solo ocurre en el Medio Oriente, puede suceder en la puerta de tu casa. La cuestión es que necesitamos levantar un cerco de protección alrededor de todos los hijos del Señor. Amén. Ya sea la nación de Israel, los creyentes, tu familia, es momento de que la iglesia levante un estandarte y un cerco de protección. Este toque de shofar está haciendo eso. Oramos por la paz, por el shalom de la casa de Dios, toda la casa de Dios, toda la casa de David, todos los hijos de Israel, todos los que pertenecen al Señor. Esta noche simplemente liberamos la paz, el shalom. Nada roto, nada faltante. Así que mientras suena este shofar, que los cielos proclamen que nuestro Dios es Dios, y que todos esos otros espíritus y toda esa otra basura llena de odio que intenta manifestarse, cancelamos su asignación en el nombre de Yeshua. Y declaramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a gobernar y reinar en nuestra casa y también en la casa de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Levantémonos, toquemos y gritemos al Señor. Amén. Bendícelo, Señor. Alabado sea el Señor. Aleluya. Sí. Y este segundo toque es para toda la casa de Dios. Necesitamos elevar el nivel de la guerra espiritual. Así que antes de tocar la declaración, cuando salgas a la guerra en tu propia tierra contra el enemigo que te ataca, entonces toca la alarma con las trompetas para que seas recordado delante del Señor tu Dios y de esta manera seas salvado de tus enemigos. Amén. Así que esto es para la iglesia triunfante. Sí, que el poder del Espíritu Santo esté haciendo su obra y su labor en cada uno de nosotros. Que esa fortaleza, que ese poder, que esa valentía estén sobre el cuerpo de Cristo en esta próxima temporada. Que su poder se manifieste y así podamos comenzar a ver los milagros que el Señor ha ordenado en y a través del cuerpo de Cristo.
Eso es lo tangible, esa es la enseñanza que se obtiene al estar en comunión con el Señor. Así que este toque de shofar significa que la iglesia, el cuerpo de Cristo, es el embajador empoderado del reino de Dios en la tierra hoy. Así que levantémonos, hagamos sonar y gritemos al Señor. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Muchas gracias. Oh, te alabamos. Eres digno, Señor. Aleluya. Y este tercer toque es para ti, solo para ti. De verdad, por favor, di, soy especial. Dios ha reservado de manera especial un lugar especial solo para mí, solo para ti. Mira, Él fue al Calvario solo por ti. Ahora, Él murió por los pecados de todo el mundo, pero vino por ti. Él pensaba en ti. Y esta noche, este toque de shofar es para que cada muro caiga. Todo ataque que el enemigo haya intentado poner sobre ti esta semana, ahora queda cancelado en el nombre de Yeshua. Amén. Todo plan que Él tenga para mañana y para la próxima semana, también cancelamos esa asignación. Él no puede tocarte porque eres un hijo de Dios comprado con la preciosa sangre y estás completamente fuera del alcance de los ataques del enemigo en el nombre de Jesús. Este toque de shofar es para que tú liberes a los cautivos, para que esa guerra, ¿sabes? Es como... Recuerdo que Smith Wigglesworth decía que una noche se despertó y el enemigo estaba al pie de su cama. Y él cuenta que lo miró y le dijo, solo eres tú. Y se dio la vuelta y volvió a dormir. Él no tiene poder sobre el Hijo de Dios. Amén. Esta noche, este toque de shofar es para liberarte de todo miedo, ansiedad y preocupación. Que el gozo del Señor sea tu fortaleza esta noche en el nombre de Yeshua. Vamos a levantar la voz, sonar y gritar al Señor. ¿Está bien? Hey. Sopladores de shofar pueden retirarse. Sandy, puedes venir, vamos a darles un aplauso. Chicos, hicieron un gran trabajo. Y ahora encenderemos la menorá. ¿Listos ya? Bien. Muy bien, digamos la bendición en hebreo. Bendito eres tú, Señor. Bendito. Rey del universo, Dios Rey, nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado encender la vela de Shabbat. Y ahora en inglés, bendito eres, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado encender las luces de Shabbat. Bendito eres tú, Señor Dios, Rey del universo, que nos santificaste y así que, Padre, esta noche nos regocijamos. Padre, porque has reservado este tiempo, Señor, para que podamos entrar en tu presencia. Y Padre, que has enviado tu Espíritu, Señor, para un tiempo como este. Y Señor, esta noche elegimos dejar de lado cualquier otro pensamiento, dejar de lado cualquier otra preocupación y ansiedad. Y Padre, esta noche te pedimos que el enfoque de nuestros corazones y nuestras mentes esté puesto en la fortaleza, el poder y la majestad del reino de Dios y en aquel a quien pertenecemos. Señor, te doy gracias, Señor, porque estás abriendo nuestros corazones esta noche para recibir tu palabra. Y Padre, que a medida que esa palabra sea proclamada, echará raíces en nuestros corazones, semilla que es plantada en buena tierra. Y Padre, te doy gracias, Señor, porque cuando esa semilla echa raíces, tus palabras, que dice que son espíritu y vida, comenzarán a crecer y brotar y harán que empecemos a avanzar en la fortaleza y el poder de esa palabra. Y Señor, esta noche te damos gracias, Señor, porque sigues siendo un Dios de milagros.
Tú sigues sanándonos, sigues proveyendo para nosotros y, Señor, sigues haciendo maravillas en esta tierra y a través de tu pueblo. Que todos seamos canales del poder del Espíritu Santo mientras te buscamos. Y, Señor, nuestra expectativa es que te veremos cara a cara. Y si estás de acuerdo en oración, dirías amén y amén. Gracias. Bicho. Pueden tomar asiento. No, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Como digo, vivimos en tiempos realmente interesantes y es verdaderamente asombroso cómo el calendario del Señor, que se desarrolló literalmente hace miles de años, sigue siendo tan relevante para nosotros hoy en día. Así que nos estamos preparando para entrar en el mes de Sivan, y es el mes que el Señor eligió para revelarse a los hijos de Israel en el monte Horeb. Y fue allí donde el Señor dio la instrucción, entregó la Torá, dio la enseñanza, pero más allá de eso, se mostró a los hijos de Israel de una manera tangible. Porque mira, una cosa es oír hablar de Dios y otra muy distinta es ver a Dios. Así que durante este mes simplemente hablemos de que tienes un vínculo de unión. Este es llamado el mes de los gemelos en Sivan y existe el lado físico que proviene del hombre natural. Todos ustedes, todos tienen la capacidad de ver algo y eso no requiere esfuerzo de nadie más. Dios te ha dado, si tienes vista puedes ver, e incluso si no tienes vista puedes tener otros sentidos que te dan percepción de lo que sucede a tu alrededor. Así que ese es el lado físico, pero el Señor también quiere despertarnos a una visión espiritual. Así que cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, salieron como un grupo de refugiados, esclavos, y estaban siendo transformados en este viaje de 49 días hacia la montaña del Señor. Y miren, ellos habían oído hablar del Dios de sus padres, pero ahora estaban en un viaje para verlo, para ver una manifestación del poder. Ahora, ellos habían presenciado algo de su poder cuando el Señor se enfrentó a todos los dioses de Egipto, que era uno de los imperios más poderosos de esa época. Y aún así, el Señor pasó justo por en medio de ellos. Se enfrentó a todos sus dioses y los expuso públicamente, mostrando a todos, no solo a los israelitas, sino también a los egipcios, que esos no son dioses. O si lo son insignificantes y no fueron rival para el Señor. Así que Él fue sistemáticamente uno por uno para demostrar que Él es Dios. Sin preguntas, ni peros, ni condiciones, Él es Dios. En este viaje hay un proceso y ellos atraviesan varias pruebas, dificultades y situaciones que exponen cómo piensan y procesan las cosas. El Señor está en el proceso de cambiar su identidad, de ser esclavos, refugiados y dependientes de otros, y el Señor está llevándolos a darse cuenta de que deben depender de Él y nadie más. Por eso los llevó a diferentes lugares con agua, a diferentes lugares donde no había comida. No hay recursos hacia donde ellos van. Ahora, muchas veces hay interés en saber dónde está el verdadero monte Sinaí, y muchos tradicionalmente lo ubican en el sur de la península del Sinaí, como enseña la mayoría. Pero la mayoría de los eruditos o muchos que han estudiado a fondo han ubicado el monte en Arabia. Dice que Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro junto al monte del Señor, en la parte trasera del desierto, en un lugar llamado Madián. Él era un sumo sacerdote de Madián, que es una zona en lo que hoy es Arabia Saudita.
Y la cuestión es que estaba en un lugar conocido por no tener límites ni fronteras, porque es desierto y las arenas siempre están cambiando. Así que no existen fronteras claramente establecidas en ese vasto desierto. Simplemente te acercas más o menos, por así decirlo, y ya estás más o menos en el territorio de esto. Pero había un lugar llamado el Monte Horeb, que fue donde el Señor se manifestó. He visto algunas fotos de personas que fueron allí en los años 80 a Arabia Saudita. De hecho, es un lugar que ha sido cercado. No puedes ir allí. Esta pareja estaba trabajando para una de las compañías petroleras y tenían curiosidad. Habían investigado y querían ver si podían ir, y como digo, he visto los videos de esto y el lugar, el sitio es impresionante. Parece que ha habido un campamento allí que estuvo durante un periodo considerable de tiempo. Probablemente algunos de ustedes también han visto el mismo video y el relato de esta pareja que fue allí. Lo filmó y sacó esa grabación a escondidas, pero ahí es donde casi parece que ríos de agua han fluido en el desierto. Hay altares, hay un campamento donde está la montaña, todo está negro y carbonizado, donde el fuego de Dios descendió sobre ella. Y esta es el área donde Moisés se encontró con el Señor en la zarza ardiente. También es el mismo lugar al que huyó Elías. Dice que hizo un viaje de 40 días por la fuerza de un alimento de ángel y llegó a la montaña del Señor. También es el mismo lugar al que fue el apóstol Pablo. Se dice que fue a Arabia y pasó un tiempo allí porque en el viaje que estaba realizando necesitaba un encuentro con el Señor, porque el apóstol Pablo fue importante ya que estaba sentando las bases para la iglesia de Jesucristo. Él necesitaba tener al Espíritu Santo y necesitaba tener ese encuentro. Mira, de hecho, su testimonio fue, él dijo, no subí a consultar con los apóstoles que estaban en Jerusalén, pero él dice, fui a Arabia y pasé un tiempo allí. Entonces, lo que sucede es que él recibió una revelación del Señor al ir al monte de Dios, donde todo comenzó. Pablo era un experto en la ley. Se dice que él era fariseo de fariseos, pero él quería conocer el resto de la historia. Él quería ser cambiado de su visión física a tener la visión espiritual para que Dios pudiera llevarlo a donde quisiera. Por eso se fue al desierto y tuvo su encuentro. Y eso cambió totalmente su vida, de lo que era a lo que llegó a ser y en el proceso. Así que en Sivan, el mes de los gemelos, este es el tercer mes. Pero se habla de que este es realmente un tiempo donde hay una perfección de la unidad. Entonces, ¿qué pasó cuando los hijos de Israel empezaron a viajar por el desierto? ¿Cuántos de ustedes saben que convivir con cientos de miles de personas, si no millones, y todo su ganado moviéndose por el desierto? ¿Cuántos de ustedes saben que la posibilidad de que alguien te saque de quicio es bastante alta en esas circunstancias? Estás viajando por un desierto. Es un viaje difícil. Es un territorio duro. No tienes todas las comodidades del hogar. El internet no funciona muy bien allá afuera. Simplemente, ya sabes, es un desafío. Así que puedes tener momentos en los que te frustres y empieces a murmurar y quejarte, o puedes elegir alinearte y unirte con los demás. Lo que sucede es que el Señor los llevó allí para que tuvieran que unirse como uno solo. Ahora, cuando los discípulos estaban en la ciudad de Jerusalén y el Señor les dijo antes de ascender, quiero que vayan y esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Y dice que en Hechos capítulo 2, dice que ese grupo de 120 personas se reunió en un aposento alto. Y dice que estaban en un mismo lugar y en un mismo sentir. Eso ya es un buen desafío, incluso con 120 personas. Imagínate lo que sería para 1 millón o más, 2 millones, llegar a un lugar de unidad. Pero eso es exactamente lo que sucedió. Cuando llegaron al monte del Señor,
lo que sucedió fue que el Señor los hizo ir allí para hacerlos uno y convertirlos en una sola nación, un solo pueblo unificado. La perfección de la unidad. Por eso en los Salmos se habla de cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten juntos. ¿En qué? Unidad. Es allí donde el Señor, cito, ordena la bendición. Así que el Señor quiere ordenar una bendición para ti y para todo el cuerpo de Cristo. Él quiere que puedas acceder al recurso de sus bendiciones y su poder. Y de eso se trata este mes que viene, porque habla de gemelos. Así que mientras enseñan sobre los gemelos, y hay numerosos gemelos en la Biblia, pero solo nos vamos a enfocar en dos pares. Todos conocemos a Jacob y Esaú, ¿verdad? Son gemelos, pero incluso antes de nacer ya hay una lucha. Una verdadera lucha desde el principio, ¿verdad? Quiero decir, hay una guerra ocurriendo en el vientre, porque son dos personas diferentes. Hay uno que es el físico y hay otro que es el hombre espiritual. Se dice que Esaú era un hombre de la naturaleza y un amante de las actividades al aire libre. Le encantaba cazar, le encantaba todo eso. Jacob, dice, era un hombre de las tiendas. Y muchas veces hay un malentendido sobre lo que eso significa. Jacob era, en verdad, un estudiante de esto, de la palabra. Decimos, bueno, la Biblia no estaba escrita en ese entonces. Las enseñanzas de sus padres, dice que él pasaba tiempo con los descendientes de Sem, Eber y otros, aprendiendo los caminos del Señor. Así que lo que sucede es que Jacob estaba siendo instruido en la manera de cómo relacionarse con Dios y Esaú rechazó todo eso y dijo, no, yo voy a ser mi propio hombre. Así que ese es un par de gemelos. El siguiente par de gemelos que vamos a ver a continuación es una pareja de hermanos, es decir, llamada Peretz y Seraj, y ellos son los descendientes de Tamar, quien era la nuera de Judá y que posteriormente, con el paso del tiempo, se convirtió en su esposa. De acuerdo, ahora, y dicen, ya sabes, este es un par de gemelos que resulta ser un poco inusual, algo realmente poco común, porque este par de gemelos es diferente, ya que cuando Tamar comenzó a dar a luz, dice que Serash sacó el brazo y le pusieron un hilo escarlata. Escucha cómo se describe. Había un hilo escarlata y dijeron, este va a ser el primogénito. Luego él retira el brazo y sale Pérez. Ahora la historia es, y la enseñanza era que como estos dos estaban tan en sintonía el uno con el otro, y la mayoría de ustedes, si alguna vez han estado cerca de gemelos, saben que muchos de ellos están muy conectados entre sí. Yo fui a la escuela con un par de diferentes pares de gemelos, 3 pares diferentes. Y no solo eso, eran prácticamente idénticos cuando hablaban. O sea, era como si pudieran terminarse las frases el uno al otro. Estaban tan en sintonía con lo que pasaba, procesaban todo juntos. Se vestían igual. O sea, en cierto sentido era ridículo, porque realmente era difícil distinguirlos, decir quién era quién. Pero la cuestión es que estaban tan unidos. Ahora la historia sobre Sarek dice que él sintió que su hermano necesitaba ayuda en el nacimiento y no le importó su propio asunto personal de ser el primogénito y el derecho que eso le daba. Así que se retiró, ayudó a su hermano y entonces su hermano nació primero. Eso es un símbolo de unidad, 2 convirtiéndose en uno para crear armonía y un lugar, y ambos fueron considerados personas justas desde su nacimiento. Ahora, si conoces la historia de cómo sucedió todo, Judá en sus días más salvajes, después de haberse separado de sus hermanos, se fue por su cuenta y formó una familia, y sus hijos se casaron con Tamar y fueron muriendo mientras él tenía a su tercer hijo. Y de alguna manera Judá le había negado a él cumplir con el llamado, el destino y el pacto que existía dentro de la familia. Y entonces ella se cansó de esperar y básicamente forzó
reversó la situación, sorprendió a Judá, y cuando le dijeron a Judá, ¿sabes qué? Tu nuera ha actuado como una ramera porque tiene 3 meses de embarazo. Y él dijo, quémenla, quémenla, mátenla, hasta que ella presentó el juramento, el bastón y el manto, su talit. Dijo, ¿de quién son estos? Y Judá dijo, me atrapaste, pero en vez de decir... Ahí al negarlo y al permitir que ella y los hijos fueran quemados, él reconoció su pecado, reconoció sus acciones y al hacerlo admitió lo que había hecho, los salvó del fuego, los salvó de ser consumidos por las llamas y los preservó de ese destino. Y de ahí, de ese reconocimiento, surge el linaje del Mesías. Así que él asumió la responsabilidad y confesó, lo que básicamente le otorgó a Judá el derecho de ser rey, porque reconoció su pecado en lugar de permitir que un inocente sufriera por él, para que no tuviera que sufrir la vergüenza. Ahora también se enseña que estas 3 personas que fueron salvadas, estos justos, reflejaban a los 3 amigos de Daniel, quienes, de acuerdo con el relato, fueron arrojados al fuego por Nabucodonosor, tal como se narra en la historia. Se les consideraba justos porque se negaron a comprometerse y dijeron, que sepas, oh rey, que no serviremos a ningún otro Dios más que a nuestro Dios. Así que él los preservó y sobrevivieron en el fuego, salieron vivos y no sufrieron ningún daño. Un concepto realmente interesante, ¿verdad? Así que se enseña que durante este tiempo de la cuenta del Omer, es decir, durante este periodo específico que se extiende a lo largo de varios días, esto representa una manifestación de 7 por 7, lo que significa que se cuentan 7 semanas completas para tratar con las 49 impurezas que les ocurrieron a los hijos de Israel mientras estaban en Egipto, en ese momento de su historia. Habían sido tan comprometidos que ya no conocían su verdadera identidad. Todas estas impurezas tenían que ser tratadas y fueron tratadas durante este viaje de 49 días hacia la montaña del Señor para redimirlos, de modo que pudieran recibir la instrucción, la palabra injertada que fue escrita sobre tablas de piedra. Es esa misma palabra la que apareció cuando los hijos de Israel estaban en el monte Horeb y vieron los mandamientos, la instrucción del Señor, como lenguas de fuego, literalmente letras ardientes de fuego rodeando completamente la montaña. Y la pregunta era, ¿obedecerán al Señor? Y ellos respondieron, sí, obedeceremos. Cuando los hijos, es decir, cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto, se dice que lenguas divididas de fuego descendieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y ahora esta instrucción, que ya no estaba escrita en tablas de piedra, sino en las tablas de su propio corazón, los cambió profundamente, los transformó en un solo cuerpo del Mesías, con el poder del Espíritu Santo residiendo y habitando en ellos. Así que eso nos lleva a mi primera escritura en la Biblia, 2 Corintios 4:7. Esto lo escribe Pablo, pero tenemos este tesoro no en vasos de barro, tienes el tesoro del Señor dentro de ti. Este es el cuerpo físico que Dios te dio, que aún está sujeto debido al pecado y a la naturaleza caída que tenemos. Pero lo que sucede es que la visión espiritual del Señor y el poder del Espíritu Santo vienen y reposan sobre nosotros y entonces comienzan a impartirnos la palabra viva de Dios y empiezan a habitar dentro de cada uno de nosotros. Así que literalmente tu corazón se convierte en un trono. Escuchaste al rabino hablar sobre, ya sabes, que él vio el trono para Dios Padre y vio el trono para Dios Hijo, y dijo que le preguntó al Señor, bueno, ¿dónde está el trono del Espíritu Santo? Y él dijo, está todo sobre tu corazón. Así que eso es lo importante. Así que tenemos un tesoro, está en este vaso de barro.
dice que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El Señor quiere que tengamos el mismo tipo de experiencia que tuvieron los hijos de Israel, que no es en tu propia fuerza, sino en el poder de Dios. Una vez que te vuelves muy consciente del hecho de que es Dios en ti, es Cristo en ti, como el doctor Osborne solía decir, es Cristo en ti, la esperanza de gloria. Así que si quieres ver la gloria del Señor, entiende que es Cristo en ti quien permite que la gloria del Señor fluya a través de ti para ver milagros. Una de las cosas que también viene con este mes de los gemelos es que estos gemelos, a diferencia de los otros meses anteriores que están representados por animales o por cosas, los gemelos están representados por humanos. ¿Por qué humanos? Porque los humanos pueden hablar como Dios. En otras palabras, las palabras que él habló en el monte Horeb, la palabra que vino y apareció como lenguas de fuego repartidas y las lenguas que se manifestaron en ese aposento alto, siguen siendo las mismas que vienen y reposan sobre nosotros como seres humanos. Tienes el poder de hablar como Dios. Dios te hizo a su imagen, te dio autoridad y poder. Mira, ese fue el problema en el jardín. Lo que Satanás vino y le robó a Adán fue su autoridad, de verdad. Y su poder a causa de ese pecado. Perdió su cobertura, ¿verdad? Él estaba cubierto de luz. Dios quiere restaurar esa luz, ese poder. Es el Espíritu Santo, el tesoro que está dentro de nosotros. Así que al entrar en Romanos capítulo 8 versículo 1 dice, ya que ahora hemos recibido este poder y ese poder reposa en ti, dice, ahora pues ninguna condenación hay. Todos ustedes conocen este pasaje de la Escritura. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entiende, tú estás en Cristo. Puedes verte realmente a ti mismo como estando en Cristo. OMS. No andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que eso es una elección. Puedes andar según la carne, según el lado físico, o puedes elegir enfocarte en tu parte espiritual, en la visión espiritual del Espíritu Santo, que te dará una perspectiva completamente nueva y una dirección totalmente diferente hacia dónde debes ir. Pero si estás en Cristo, entiende que Cristo también está ahora en ti. Si Cristo está en ti, habrá algunos cambios que ocurrirán en tu cuerpo físico y en tu parte espiritual, en cómo procesas las cosas, si eres consciente de ello. Dice, si andas conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, ¿qué sucede cuando los hijos de Israel salieron a Horeb? Había un número considerable de ellos. Cuando vino la ley, dice que la gente murió. Cuando el Espíritu descendió en el aposento alto, Pedro salió, ministró y lo que sucedió fue que la gente se salvó y regresó. Lo que sucede es que uno mató, la letra mata, pero el Espíritu da vida. El Espíritu está en ti y te ha dado vida para que puedas hablar y representar el reino de Dios y al pueblo de Dios de la manera correcta y realmente mantenerte firme como un muro contra los ataques del enemigo. Dice, porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne. En otras palabras, nunca hubo nadie que cumpliera la ley perfectamente, excepto uno. Excepto uno. Ningún hombre pudo lograrlo, incluso Moisés, quien también tuvo sus propias fallas. Pero hubo uno que vino, que fue verdaderamente perfecto, y él se ofreció a sí mismo como sacrificio de una vez por todas para redimir a toda la humanidad y restaurar esa relación que se perdió en el jardín. Dios dijo cuando Adán estaba saliendo del jardín, Él dice, mira, voy a redimirte. Y luego lo vistió con pieles. Él trató de vestirse a sí mismo con higos, quiero decir con hojas. Eso realmente no funcionó muy bien.
Así que Dios lo vistió con un animal, la sangre. Algo tuvo que morir. La ley del pecado causa la muerte, pero cuando viene el Espíritu y la palabra, Jesús dijo, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Esa palabra, esto ha sido escrito en las tablas de tu corazón, y si la crees, si verdaderamente la usas, entonces lo que sucede es lo mismo. Y Jesús dijo esto. Él dice, miren, obras mayores que estas ustedes van a hacer porque yo voy al Padre. Les envío el Espíritu Santo para que puedan hacer todo lo que yo hice, solo que será mejor porque el Espíritu Santo está en ustedes. Y ahora por la cantidad de ustedes, yo solo puedo estar en ciertos lugares a la vez, pero ahora ustedes pueden ir a todas partes viendo avanzar el reino de Dios. Dice, Dios, al enviar a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa y por el pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, lo quitó, mató el pecado en la carne. Tú dices, ¿por qué sigo pecando entonces? Porque todavía tenemos una vieja naturaleza pecaminosa que está en proceso de ser renovada. Pablo dice, yo muero cada día. Todos tenemos que morir cada día, porque el viejo hombre es maravilloso para resucitarse a sí mismo. Él intentará regresar, pero tienes que volver a ponerlo en la cruz y decir, ¿sabes qué? Vivo, pero no yo, sino que Cristo vive en mí. Amén. Dice, el justo requisito de la ley se cumple en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si caminamos conforme al Espíritu, lo que sucede es que el Espíritu Santo hará exactamente lo que prometió hacer en su palabra. Él dice, mi palabra no volverá vacía. Así que cuando la pronuncias, si la crees, cuando Jesús dijo esto, Él dijo, mira, si puedes creer, todo es posible. Todas las cosas. Bueno, dices, ¿por qué no funciona para mí? Bueno, ¿realmente lo has creído? Lo dices, muchas veces podemos decirlo, pero no lo creemos completamente. Cuando llegas al punto en el que puedes decirlo sin ninguna duda y sabes que has conectado con la voluntad del Señor, sabes, muchas veces oramos o decimos cosas que son nuestra voluntad, no la suya. Jesús en el huerto, ¿sabes? Él se encargó de eso. Él dice, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si oras conforme a su voluntad con su palabra se manifiesta. Y se manifestará en tu vida, Romanos 8:11. Pero si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, puedes reconocer que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en ti. Así que si Él habita en ti, ya dice que cuando nosotros estamos habitando en Cristo, pero ahora Él habita en nosotros. Su Espíritu Santo está aquí. Está sentado en el trono de tu corazón, si tú se lo permites. Ahora, Él es un caballero y usted no quiere ofenderlo, pero la cosa es que si usted limpia la casa para Él y lo hace por medio del arrepentimiento y la sangre del Cordero, entonces lo que sucede es que el Espíritu Santo vendrá y se sentará allí y comenzará a decirle cosas. Él comenzará a hablarte. Muchas veces decimos, bueno, ojalá pudiera escuchar la voz de Dios. Bueno, si realmente lo dices en serio, entonces Él te está hablando. Especialmente si aprendes a prestar mucha atención, muchas veces en realidad tenemos lo que se llama audición selectiva. Solo pregúntenle a mi esposa. Ella sabe que hay cosas que puede estar contándome y diciéndome la historia y es como, no escuchaste ni una palabra de lo que dije, ¿verdad? Claro que sí, repítelo, estoy en problemas. Cristo habita en ti siempre, Él que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Una y otra vez Él dice, habitando en ti, habitando en ti, habitando en ti. Cristo habita en ti. Su Espíritu Santo ha venido, dice, como la garantía de lo que está por venir, porque en cierto momento este ser mortal se va a revestir de inmortalidad. Regresaremos al jardín antes del otoño. Vamos de regreso.
Lo que ha sido es lo que será. El Señor se mueve de esta manera. Ciclos. Todo lo que está dentro del reino de Dios y la creación de Dios, todo eso se mueve constantemente en ciclos. ¿No es interesante que tenemos invierno, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño? No hay ninguna interrupción ahí que diga, ¿sabes qué? Bueno, algo ha estropeado el funcionamiento aquí y vamos a tener que parar. Vamos a tener que pasar los próximos 5 años en invierno. Sería difícil. Y sabes, hay mucha gente por ahí que dice, ¿sabes qué? Bueno, nosotros como humanos estamos arruinando tanto la obra de Dios o estamos arruinando tanto el planeta Tierra que vamos a tener que salvarlo. Como si la pulga dijera al perro, no te preocupes, yo te cuido. Dios ha dicho que la Tierra en este mundo va a continuar existiendo. Las estrellas en sus órbitas. Él dice, Israel seguirá siendo una nación mientras haya sol, luna y estrellas y ellas continúen en sus órbitas. Dice, los cielos cuentan la gloria del Señor. Dios tiene un plan. El hombre no lo va a cambiar. Aleluya, aleluya. Y la tierra simplemente no necesita que el hombre la salve. Dios la ha dispuesto de tal manera que es una máquina bastante bien engrasada. Y cada vez que Él decide interrumpirla, es para llamar nuestra atención y para que volvamos a enfocarnos en, ¿sabes qué? No estamos en control. Dios lo está. Necesito cambiar mi actitud. Dice en Romanos 8:26, de igual manera, en verdad, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo ha venido cuando estás en tu estado más débil, no para condenarte, no para reprenderte. Él realmente ha venido aquí para ayudarte. Cada vez que Jesús describe al Espíritu Santo y el hecho de que Él viene, dijo, les enviaré un ayudador, no los voy a dejar huérfanos, solo porque me voy y están tristes y no pueden entender exactamente qué va a pasar, voy a enviar al Espíritu Santo. Él estará en ustedes y los ayudará en sus debilidades, donde tienen problemas y pensamientos, tienen ansiedades, tienen miedos, hay dudas, temores, incredulidad. Sabes, hay muchas cosas diferentes que pueden desviarnos y hacernos perder el enfoque de creer que Dios es capaz para nosotros. Mira, al observar, ya sabes, la vida y el recorrido de los hijos de Israel, puedes ver una y otra vez que tuvieron fracasos, ¿verdad? Sin embargo, Dios nunca los rechazó. Tuvieron todos esos fracasos allá en el desierto y les pasaban cosas, pero aún así, durante esos 40 años que estuvieron allí cometiendo esos errores, seguían recibiendo el maná cada día. El agua seguía fluyendo todos los días. Dios estaba, ya sabes, la gloria del Señor, el fuego y la nube nunca fueron quitados de ellos. El Señor los corregía, a menos que hubiera una rebelión total. Y entonces para algunos de ellos, ya sabes, la tierra se abrió. Fue una muerte inusual. La tierra se abrió, los tragó y resolvió. Pero en su mayor parte dice que Dios es paciente. Dice, su misericordia es para siempre, es nueva cada mañana. Me alegra tanto que su misericordia sea nueva cada día. Amén. Así que Él ayuda a nuestras debilidades. Dice, porque no sabemos por qué debemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo vendrá, y cuando no sepas por qué orar, es el momento ideal para usar tu lenguaje de oración y orar guiado por el Espíritu Santo para que tu oración sea enfocada como un láser. Dices, no sé lo que digo, eso no importa. A veces no necesitas saberlo, solo conectarte con el Espíritu Santo. Amén. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora bien, el que escudriña los corazones entiende que Él conoce tu corazón mejor que tú. El que conoce los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu.
Así que lo que sucede es que cuando estamos, muchas veces oramos por cosas que no deberíamos orar. Oramos desde una perspectiva. El Espíritu Santo vendrá y comenzará a orar lo que la voluntad de Dios quiere para nosotros. Esa es la oración más efectiva. Puedes pedir deseos, pero Dios dijo que suplirá tus necesidades. Dice, Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así que cuando oramos conforme a la voluntad, entonces se abre un camino. Gálatas 5:16. Pablo hablando de nuevo. Digo pues, andad en el Espíritu. Eso es una decisión. En el trayecto hacia la montaña, cuando los hijos de Israel salían de Egipto, estoy seguro de que había una anticipación. Ellos no sabían exactamente. Sabemos que habían visto lo que el Señor hizo, cómo les proveyó el maná, el agua y las codornices. Tienes codornices volando a 1 metro del suelo, así que todo lo que tienen que hacer es salir y darles un golpe. No es como el juego de golpear al topo, es golpear una codorniz y así podían comer. Ellos querían esa carne, la codorniz es bastante buena, amigos. El Señor les dio de lo mejor. ¿Puedes imaginar al Señor enviando suficientes codornices para alimentar a 2 millones de personas? Wow. ¿Puede el Señor poner una mesa en el desierto? Sí, Él puede. Por eso, cuando Jesús trató con sus discípulos sobre, ya sabes, tenemos 5,000 personas aquí y ¿qué tenemos? ¿Cuáles son nuestros recursos? Bueno, tenemos 5 panes de cebada y 2 peces. Eso es más que suficiente. Y Él dice que alimentaron a los 5,000 y luego recogieron 12 canastas llenas de los restos después de que todos quedaron satisfechos. Así que si andamos en el Espíritu, no satisfaremos los deseos de la carne. Dice, porque la carne desea lo contrario al Espíritu. Hay una lucha constante que ocurre dentro de nosotros. Así que lo que sucede es que tenemos que llegar a un punto, por el poder del Espíritu Santo, en el que podamos someter nuestra voluntad y decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Dice, la carne desea lo contrario al Espíritu, el Espíritu lo contrario a la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Bueno, yo pensaba que la ley nunca fue abolida, y no lo ha sido. Pero la cuestión es que no estás bajo la ley como si fuera un capataz que está sobre ti. Lo que sucede es que la ley se convierte en el fundamento sobre el cual puedes apoyarte y entonces no estás haciendo un ritual o un acto religioso, por así decirlo, para estar bien con Dios. Lo que sucede es que la ley se implanta en el corazón y comienza un proceso de transformación que inicia desde adentro, de modo que no solo estás haciendo algún esfuerzo legalista, alguna calistenia legal. Haz esto, no hagas aquello. La religión es muy buena en eso, en promoverlo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere una relación contigo. La razón por la que sacó a los hijos de Israel al monte del Señor fue para que pudieran tener una relación. La razón por la que los hizo quedarse en Jerusalén, en ese aposento alto, fue para poder tener una relación con ellos y empoderarlos. Así que tienes el monte Sinaí, el monte Horeb, donde hay un encuentro, pero la ley está escrita en tablas de piedra. Luego tienes el monte Sión y la ciudad de Jerusalén, donde el Señor dijo, aquí es donde quiero que estén. Mira, hay un tiempo y un lugar. Hay un tiempo y un lugar para encontrarse con Dios. El Señor dio las 7 fiestas del Señor en una fecha y calendario específicos, año tras año, y debían celebrarlas cada año. Son perpetuas, cada año. Así que al acercarnos ahora a esta temporada de Shavuot, Pentecostés, no se trata solo del número 50, no se trata solo de estar en un aposento alto. Se trata de tener un encuentro con el Señor, donde el Señor pueda transformarte para que puedas tener esa relación adecuada, ese derramamiento, esa conexión, esa intimidad con Dios. Él quiere que el Espíritu Santo viva sobre ti y a través de ti. No estamos bajo la ley. Bueno, la gente dice, bueno, estamos bajo la gracia. Sí, estamos bajo la gracia, pero la ley sigue estando ahí.
Todavía hay un requisito respecto a ella, pero la cuestión es que cuando no la cumples o no la has cumplido, si tu corazón está en el lugar correcto, y es porque no tienes la intención de estar en rebeldía, porque la rebeldía es como el pecado de la hechicería. Pero la cuestión es que el Señor tiene misericordia y gracia para nosotros y nos perdonará. Si nos arrepentimos, Él nos restaurará y puedes seguir adelante. ¿Sabes qué? Aprenderé de ese error. No lo volveré a repetir. Hay algo que necesita ser restaurado en el cuerpo de Cristo en estos días y se llama el temor del Señor. Amén. Se llama el temor del Señor. El temor del Señor, dicen, es el principio de ¿qué? Sabiduría. Por eso hay tantos insensatos corriendo por el bosque. Yo no lo dije. Hay tantos insensatos en el mundo hoy en día porque lo que sucede es que hemos perdido el temor del Señor. Hay una rendición de cuentas. Dice que vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa. Habrá gente en problemas. Si no nos arrepentimos, esa gente podríamos ser nosotros. Dice, la lengua es un miembro indomable. Podemos decir algo. Sabes, muchas veces cuando estamos bajo ataque es por algo que hemos dicho, que hemos abierto la puerta para que el enemigo venga y comience el proceso de, te atrapé. Pero si somos suficientemente rápidos para arrepentirnos, lo cubrimos con la sangre y tratamos con lo que la comunidad judía conoce como Lashon Hara, que es la lengua maligna. Si dices algo que no deberías sobre, ya sabes, cómo criticar a tu propio hermano, entonces has abierto la puerta. Bueno, hombre, si estás en las redes sociales, la gente que tiene un poco de anonimato usa eso como licencia para atacar. No importa en absoluto. Todos queremos compartir un poco de nuestra opinión sobre el comentario o la publicación de alguien. Bueno, tal vez no tengas tanta mente para compartir con alguien. Realmente necesitas pensarlo antes de involucrarte en eso porque habrá que rendir cuentas. Dios es un buen contador. Tienes que entender que Dios es un gran matemático. Todo lo que funciona en el mundo funciona en una escala matemática. Los números están en todo. Por eso su alfabeto también son números, y quiero decir, realmente hay un nivel completamente diferente al que se llega con eso de verdad. Pero en Gálatas 5:22, Pablo continúa y habla sobre el fruto del Espíritu. Esto es lo que se supone que debe suceder en nosotros cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y este mes de Sivan es la oportunidad para que este fruto comience a manifestarse. Así que ahora, supongo que todos ustedes se dan cuenta y entienden que están dando fruto. Saben, dice que un buen árbol da buen fruto, y esto es algo que se repite. Un árbol que es bueno, que tiene buenas raíces y crece bien, da buen fruto. Fruto que es bueno. Un árbol malo da bien, así es, un árbol malo da. Ahora dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estos son los frutos del Espíritu, los que se mencionan aquí, y cada uno de ellos es importante y se destaca en la lista. ¿Con qué frecuencia escuchan que se mencionen esas cosas en el mundo? No están escuchando eso en los medios de comunicación, ¿verdad? Pero si estás en el Espíritu de Dios y has conectado con el recurso del Espíritu Santo, estas cosas comenzarán a manifestarse y fluir a través de ti. Y lo más importante, comenzarán a salir de tus labios y tu lengua. Dice, la vida y la muerte están en el poder ¿de qué? La lengua, tu boca. Y él dice, los que la aman, dice, comerán de su fruto. Este es el fruto que realmente necesitas producir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. En otras palabras, no habrá repercusión si das este tipo de fruto, pero lo más importante es el amor. El siguiente es el gozo. Entonces, ¿qué hace el enemigo? La mayoría trata de poner a las personas en desacuerdo, te roba el gozo, y si puede robarte el gozo, no tienes fuerza ni poder.
Eso significa que has perdido tu paz, hay confusión en tu hogar y en cuanto a la paciencia, no tienes tolerancia con nadie. Si eres de mal genio y como digo, quieres decir lo que piensas sin filtro, eso te meterá en problemas. Bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Puedes repasarlos todos y estos son los frutos que se producen cuando el Espíritu Santo está reinando en el trono de tu corazón. Dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo, si le perteneces, tienes que entender que todo lo demás que no es esto, lo que está en la carne, tienes que crucificarlo, tienes que hacerlo morir, tienes que elegir decir, haré esto, no haré aquello. Debes ser realmente consciente de ello y tener un plan para poder avanzar en una nueva identidad. Decimos, bueno, yo solía ser ¿sabes? Antes solía luchar con la ira. Ahora, ¿puedes enojarte? Sí, simplemente no quieres quedarte ahí mucho tiempo. Dice, airaos, pero no pequéis. Está bien enojarse, solo no te quedes ahí. El asunto es que cuando empiezas a tener ira o amargura y eso comienza a alojarse, a vivir en ti y a pudrirse, entonces lo que sucede es que empieza a producir todo tipo de cosas en tu vida que no son ninguno de los frutos del Espíritu. Así que crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que si vamos a vivir en el Espíritu, si este tiempo en el que nos estamos acercando al encuentro con el Señor, donde el Espíritu de Dios quiere manifestarse en nuestras vidas y quiere que tengas esa intimidad con Él, entonces es momento de hacer una evaluación honesta de dónde estamos. ¿Dónde está nuestra visión física? ¿Qué estamos viendo? ¿Y cuál es la visión espiritual que Dios quiere para nosotros? ¿Y cómo podemos combinar ambas para que empecemos a hablar la voluntad de Dios y a proclamar y declarar en la atmósfera, de modo que la voluntad de Dios y la palabra de Dios puedan manifestarse y puedas ver milagros todos los días de tu vida? Este mes, como dije, está dedicado a la tribu de Zabulón, así que hablaremos un poco sobre Zabulón. Estas son todas mis escrituras, así que ahora solo voy a conversar contigo y contarte un poco más del resto de la historia. ¿Está bien? Está bien. Zabulón es un personaje interesante en la Biblia. Él es el último hijo de Lea y Jota y Judá, Lea y Jacob. Lo diré bien en un minuto. Mientras él da su bendición o recibe la bendición de su padre, y también cuando recibe una bendición de Moisés al entrar en la tierra prometida durante este mes, fue elegido que precisamente durante este mes él es considerado como la tercera tribu. Cuando los hijos de Israel se movían, él era la tercera tribu que se movía, rodeando como un ejército del Señor. Cada tribu tenía su posición alrededor del arca de la alianza y el tabernáculo mientras avanzaban por el desierto. Así que es la tercera tribu y es un personaje interesante por lo que se le da. Cuando se le da su tierra y su herencia en la tierra, se le otorga una porción de tierra que llega hasta la costa y es el sur de Galilea y se extiende de regreso hasta Galilea, las orillas de Galilea, como el mar de Chineret, una región que, como se menciona, abarca desde la costa hasta el interior. Y es una región montañosa y a simple vista, al primer vistazo, no parece tener productividad aparente, ya sabes, capacidad. No lo hace. Sabes, no es buena para producir grano. No es buena para producir muchas otras cosas, pero tiene la costa. Y entonces empezó a quejarse de que le había tocado la peor parte, porque mi herencia, ¿cómo voy a sobrevivir con esta herencia que me han dado? Y puedes ver más adelante donde cuando habla de la división y da una descripción de dónde está él.
Pero dice que Moisés recomienda y aconseja, y también dice que en realidad por el fruto del mar todas las demás tribus te van a necesitar. Van a venir a ti por aquello que te ha sido dado como herencia. Ahora, respecto a Zabulón, considerando su naturaleza, su nombre significa morada. Mira, Lea le dio este nombre por la batalla que tenía con su hermana sobre quién iba a ser considerada la esposa favorita. Y ella dijo, una vez que él nació, que seguramente mi esposo morará conmigo. De acuerdo, quiero que escuchen lo que están diciendo, porque esto habla de lo que Dios quiere hacer contigo. Mira, la esposa quiere que el esposo habite, que él realmente esté presente. Ella quiere habitar con él y este hijo va a proporcionar esa posibilidad, o al menos eso espera ella. Mientras él va y comienza a tomar posesión de su herencia y está tratando de averiguar cómo va a funcionar esto, no parece haber muchos recursos disponibles, pero hay algo que llega a la orilla de esta sección de la playa que no proviene de ningún otro lugar en el mundo. Y es un pequeño caracol, sí, un pequeño caracol que de verdad se llama elizón. Este pequeño caracol produce, cuando se procesa, un cierto tinte azul. Este tinte azul, que se obtiene a partir del caracol tras un proceso específico, es conocido como techelet, o también llamado techeles. Y ese tinte azul es precisamente el que se ordenó que todos los hijos de Israel debían poner en sus talitot y también en los tzitzit como recordatorio de que están destinados al trono de Dios. Se volvió tan caro porque solo ocurre de vez en cuando que estas cosas, de manera verdaderamente excepcional, llegan a la orilla, como si la mano de Dios mismo las proveyera. Se convirtió en un negocio tan lucrativo, tan rentable, no solo para los hijos de Israel, sino también para todas las realezas de alrededor, porque todos, absolutamente todos, querían estas prendas teñidas de azul imperial, un color que representaba la realeza. Y el color de esto decían que era un recordatorio del trono de Dios. Que al mirar hacia los cielos, este tinte azul era un recordatorio de que estás destinado al trono. Estás destinado al cielo. Cuando lo producían, y había muchos otros, hay otros tintes que eran bastante similares, pero hay algo muy particular sobre esta criatura marina en específico, y es que este tinte era realmente permanente. No se desvanecía con el lavado, no envejecía. Este tinte se producía como un recordatorio permanente, un recordatorio constante de dónde está tu destino y a quién perteneces. Y pertenecía a la tribu de Zabulón. Ahora, este molusco era tan raro y de hecho, después de que los hijos de Israel fueron expulsados de la tierra durante la dispersión romana, este molusco dejó de aparecer en la costa de Zabulón durante, literalmente miles de años en los que, sinceramente, no se volvió a ver en absoluto. Hasta después de 1948. Y hubo una reaparición. Y estas conchas, de hecho, normalmente solo aparecen, al menos en grandes cantidades, cada 70 años. El tiempo de Dios es, sin duda, verdaderamente perfecto.
Así que, como puedes ver, esta cosecha tenía el propósito de generar esa afluencia, la cual duraría durante toda una generación y mantenerlo como un recordatorio permanente de que cada generación sucesiva debe volver y depender una vez más de la provisión que el Señor produce, de la abundancia que llega a la herencia del lugar donde Él te ha puesto, para que así puedas cumplir plenamente tu destino. Ahora, eso no es todo. Porque, mira, con el paso de los años, gracias a la abundancia y a que prosperaban, la tribu de Zabulón comenzó a plantar viñas. Porque, fíjate, una vid para uvas prospera en condiciones difíciles, en ambientes donde la tierra no ofrece facilidades y el clima puede ser adverso, y en suelos que no son aptos para nada más, donde no se espera que crezca nada útil. Sin embargo, a pesar de estas circunstancias poco favorables, la vid, con paciencia y tenacidad, echa raíces en la tierra dura y comienza a extraer poco a poco de... Así que eso nos lleva a una época posterior, donde hay una boda en Caná que resulta estar en la tierra de Zabulón. Y bueno, como ya sabes, ya conoces la historia. Jesús y sus discípulos, junto con su madre, fueron cordialmente invitados a una boda en Caná. Y por alguna razón, María toma la iniciativa de intervenir en una situación en la que un amigo de la familia, porque han sido invitados a esta boda y es una gran celebración y se quedan sin vino, ¿verdad? Así que ella va con su hijo y le dice que se han quedado sin vino. La respuesta de Jesús es bastante singular. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Y esta es la parte importante. Como algo comienza, así termina. Así que, en efecto, Jesús comienza su ministerio en una boda. Terminará su ministerio finalmente con una boda. Aleluya. A la cual también estás invitado, ¿sabes? Así que su madre acepta un no por respuesta, no. Ella les dice a los sirvientes, hagan todo lo que él les diga. Ahora, hay quienes dicen que ella no solo le estaba hablando a los sirvientes, sino también a su propio hijo, diciendo, tú haz, como buena madre judía, todo lo que él diga. Así que dijo que allí, en el festival, la boda, había 6 tinajas de agua de unos 30 galones cada una. Suma eso. Agua de purificación. Aquí es donde se tomaba el agua que contenía las cenizas de la vaca roja, de modo que si te contaminabas por un cadáver o algo así, en lugar de tener que ir hasta Jerusalén para purificarte y pasar por el proceso, podías hacerlo en ese lugar con esta agua de purificación para que no quedaras impuro y pudieras seguir asistiendo a tu sinagoga. Así que esta es agua de purificación, así que la llamaremos agua bendita. Disculpen, agua bendita. Entonces les dice a los sirvientes, vayan y llenen estas jarras, vayan y llenen estas tinajas de piedra. Y eran de piedra por una razón, porque de esa manera no podían contaminarse. Pero él dijo, quiero que vayan y llenen las tinajas hasta arriba. Así que tienes 6 por 30, y él simplemente dice, llénenlas de agua. Como pueden ver, ahora están en
están en la tierra que ahora se ha hecho ampliamente famosa por su vino de muy buena calidad, pero se les ha acabado. Interesante. ¿Cómo puedes quedarte sin vino en un lugar que produce vino realmente bueno? Es la mano del Señor preparando lo que viene y haciendo una declaración a la tierra de Zabulón en respuesta a una profecía de Isaías en el capítulo 9. Así que llenan las tinajas de agua y él dice, lleven un poco al encargado del banquete. El sirviente seguro piensa, yo acabo de llenar esto con agua. Hay agua en las tinajas, ahora está bien. Se lo lleva al encargado y luego el encargado prueba un sorbo. Y entonces, después de un momento, le dice al maestro del banquete, todos sirven primero el buen vino, pero tú has guardado el buen vino para el final. Déjame decirte, de verdad, eso no es nada, absolutamente nada, comparado con lo que se servirá cuidadosamente en la mesa del maestro en el banquete de bodas del Cordero. Amén. En Isaías 9 dice que la tierra de Neftalí y Zabulón han visto una gran luz, y ahí fue donde él comenzó su ministerio. La luz de Dios se manifestó para que tú y yo pudiéramos entender que tal vez seamos agua ordinaria. Aunque pueda estar purificada, Dios puede tomar vino y hacer vino de ti. Tú preguntas, ¿cómo se hace el vino? Tomas una vid, tomas un poco de agua y tomas algo de tiempo, simplemente así, tal cual. Así que todo lo que hizo Dios fue comprimirlo todo porque Él es un Dios que está fuera del tiempo. Y Él dijo, yo soy la vid, ¿verdad? Tomó el agua ordinaria, que somos tú y yo, porque la mayor parte de lo que somos es agua, ¿cierto? Y Él dice, puedo tomarte y convertirte en la mejor cosecha que el mundo haya visto jamás. Eso es lo que viene este Pentecostés. Ponte de pie conmigo si puedes. Así que, Padre, te doy gracias, Señor, porque en esta temporada, en este tiempo de la cuenta del Omer, Señor, mientras nos acercamos a la montaña del Señor, porque no se trata de una montaña que está allá en Arabia. Llegamos a la ciudad celestial, el monte Sión que desciende del cielo. Padre, te doy gracias porque estás derramando tu espíritu ahora, Señor, en este preciso momento. Un espíritu que es capaz de transformarnos de manera especial en esta temporada. Señor, tú eres quien nos lleva de lo ordinario y nos hace extraordinarios, permitiendo que vivamos este cambio en nuestras vidas. Padre, que nos estás llevando de lo físico y estás dando a luz en nosotros lo espiritual, Señor, y dándonos la visión, así como has dirigido a cada uno de nosotros, Señor, para tomar nuestro lugar en el destino del reino de Dios. Padre, te doy gracias ahora mismo, Señor, porque estás despertando al cuerpo de Cristo a la oportunidad que tenemos en esta temporada de acceder al recurso del Dios que lo cambia todo. Padre, te alabamos y te adoramos, Señor, porque tenemos un tesoro en estos vasos de barro. Y Padre, oro para que la conciencia y el despertar de ese tesoro que está en nosotros, Señor, se manifieste ahora y que podamos utilizar lo que tú has dado, el don que nos has entregado y la promesa que nos has hecho, porque dice que esperemos hasta recibir la promesa del Padre. Padre, esta noche elegimos recibir tu promesa. Elegimos, Señor, funcionar como vasos del reino de Dios. Padre, te damos gracias porque en este mes de los gemelos, Padre, vamos a ser los gemelos de donde nos unimos en unidad, Señor, unos con otros, el cuerpo de Cristo uniéndose como uno solo, de acuerdo con lo que fue tu oración en el huerto antes de ir a la cruz.
Padre, haz que sean uno, así como tú y yo somos uno. Padre, recibimos esa unidad ahora mismo. Venimos y decimos, Padre, somos uno contigo, somos uno con nuestros hermanos, y decimos que la gloria y el poder del Espíritu Santo fluyan, que nos llene, que los milagros que vienen como resultado de estar en unidad y de habitar en ti sucedan en cada una de nuestras vidas. Dentro del alcance de mi voz, oro, Padre, que tu gloria sea derramada sobre todos aquellos, Señor, que desean la unidad contigo y con sus hermanos. Que el poder del Espíritu Santo repose sobre cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias porque así como Zabulón significaba morada, Padre, que tú tomes tu morada en nuestros corazones y que tu gloria y tu poder fluyan en y a través del cuerpo de Cristo, la novia del Mesías, en el poderoso nombre de Yeshua. Por supuesto, si estás de acuerdo, entonces dirías amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Recogemos nuestra ofrenda. Espero que esto haya ayudado tal vez a abrir los ojos a algunas cosas, como el tiempo del Señor y la oportunidad que Dios nos da, nunca cesan. Dios es un arquitecto y planificador asombroso, y todo lo que Él ha hecho en y a través de los hijos de Israel continúa manifestándose en y a través de nosotros, ya que hemos sido injertados en esa misma raíz. Y por eso creemos que ese poder va a fluir a través de ti en estos próximos días y en esta próxima temporada. Hay una expresión tan maravillosa, creo, que el Señor va a dar al cuerpo de Cristo en este Shavuot, en este Pentecostés. Estoy expectante de lo que Dios va a hacer porque estamos cerca del regreso de Jesucristo. Y Joel dijo que Él va a derramar su espíritu sobre toda carne. Él lo comenzó hace 2000 años, continúa hasta hoy. Y creo que a medida que nos acercamos, vas a ver cada vez más el poder del Señor manifestarse, porque la oscuridad está chillando y Dios nunca está atrasado en el tiempo de las cosas. Él siempre va por delante. Así que lo que sucede es que pone poder en su pueblo antes de que lo necesitemos. Él proveyó para los hijos de Israel antes de que lo necesitaran. De hecho, sabes, una de las cosas que sucedió durante cuando los hijos de Israel salieron, cuando digo que no estoy. Este es un sermón diferente. No me voy a tardar mucho, lo prometo. Cuando Jacob llegó a Egipto, dice que trajo árboles con él. Él trajo árboles con él. Plantó esos árboles y vivió allí durante 17 años. Luego le dijo a su hijo José que cuando se fueran, cuando Dios los visitara, quería que se llevaran esos árboles con ellos, no como árboles, sino como tablas. ¿Por qué estaban esas tablas? Esas tablas se convirtieron en las paredes del tabernáculo a medida que eran procesadas. Jacob estaba planeando con anticipación, Israel estaba planeando con anticipación para cuando él y su descendencia fueran a necesitarlas. Dios provee para nosotros. Él planea con anticipación. Mientras siembras tu semilla esta noche, Dios está proveyendo para ti para los días venideros. Mientras siembras tu semilla, Dios está almacenando el suministro que necesitas para el día de mañana. Él es fiel. ¿Puede Dios poner mesa en el desierto? Sí, Él puede. Así que, Padre, esta noche te damos gracias, te bendecimos, porque das semilla al que siembra y pan al que come. Padre, te doy gracias porque estás supliendo cada necesidad esta noche de las personas al alcance de mi voz. Padre, te doy gracias porque estás abriendo las ventanas de los cielos, abriendo las ventanas de los cielos, abriendo las ventanas de los cielos, abriendo las ventanas de los cielos. Padre, te doy gracias porque no hay escasez para los que están en Cristo Jesús. Así que, Padre, te damos gracias, recibimos tu bendición, sembramos nuestra semilla y te agradecemos, Señor, porque nos das una cosecha abundante. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Así que si estás en línea, puedes sembrar tu semilla y te agradecemos por hacerlo.
y que Dios te bendiga. La próxima semana el rabino estará en la casa y nos estamos preparando para un servicio de Shavuot espectacular. Amén. Ven esperando algo bueno. Si estás en casa, genial, conéctate en línea. Dios te bendiga. Shabbat Shalom. Nos vemos entonces. Muy bien, amigos, esperamos que este mensaje de Shabbat te haya ayudado a descubrir tu destino en el reino. Pero antes de despedirnos por esta noche, unas cuantas cosas más. Si aún no has tenido la oportunidad de donar esta noche, no hay problema. Puedes hacerlo entrando a courtlandreedy.com/donate. De nuevo, courtlandreedy.com/donate. Además, otra cosa, un recordatorio, lo mencionamos en el pre-show. Shavuot 5785-2025 es en una semana y estamos muy emocionados de celebrarlo contigo. Será un fin de semana lleno de eventos, Shabbat, inmersión y servicio de Shavuot. Es un evento de 3 días y esperamos que hagas planes para acompañarnos. Pero si no puedes, no hay problema. Visita courtlandreedy.com, register. Hazle saber a nuestro equipo que planeas acompañarnos en la transmisión durante todo el fin de semana. De nuevo, es courtlandreedy.com/register. Además, una última cosa antes de terminar la transmisión en vivo de esta noche, aquí en el post-show. Te lo pido cada semana y te lo voy a pedir una vez más. Si este mensaje de Shabbat te ha ayudado en algo, si te ha impactado de alguna manera, haznos un favor y hazte un favor. Comparte esto con alguien que sepas que podría ser impactado por el mensaje de esta noche. Muy bien, eso es todo por mi parte aquí en Raleigh, Carolina del Norte, en el primer Shabbat, en la carretera. Y eso es todo para nosotros en la casa de David con el pastor Tim Osborne para el mensaje de Shabbat. Increíble pasar tiempo con ustedes. A nuestro equipo le encantó transmitir con ustedes y responder sus preguntas. De nuevo, amigos, espero que tengan una excelente noche y fin de semana. Realmente espero que nos veamos en la transmisión en vivo del Shabbat de la próxima semana para Shavuot 5785-2025. Eso es todo por mi parte. Nos vemos la próxima semana.